Bien, yo con vuestro permiso me voy a sentar para poder reflexionar un poco en esta tarde. Cuando me propusieron dar la charla, claro, yo pensé, digo, ¿qué les puedo yo hablar a quienes saben de esto mucho más que yo? Bien, de ser cristiano. Muchos porque son mucho mayores que yo, con lo cual ya llevan más años que yo en esto, y otros porque lo viven mucho mejor que yo. Luego, lo que pretendo hacer simplemente en este momento es que hagamos una reflexión general sobre qué supone ser un cristiano cofrade hoy. Y lo quiero hacer en torno a la estación de penitencia. Es decir, lo que quiero hacer es que en torno a la estación de penitencia reflexionemos sobre qué es lo que significa ser cofrade, ¿bien? ¿Qué es lo que significa pertenecer a una hermandad? ¿Qué significa, por tanto, ser un cristiano hoy en el mundo de las hermandades y de las cofradías? Y que cada uno se lo lleve a su propia hermandad con su propia estación de penitencia. Bien, quien dice estación de penitencia, que diga estación de gloria, para quien proceda, etcétera. Bien. Claro, caer en la cuenta de lo que significa una estación de penitencia supone, en primer lugar, que caigamos en la cuenta qué significa una hermandad. Bien, qué significa una cofradía, una hermandad. Claro, entender esto es entrar en primer lugar en el misterio de la misma Iglesia. Uno no puede entender lo que es una hermandad, lo que es una cofradía, si primero no cae en la cuenta del misterio que supone ser Iglesia, el misterio de la propia Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es un misterio. Misterio, la palabra mysterium, equivale, misterio sería en griego, equivale en latín a sacramentum, es decir, a sacramento. Decir que la Iglesia es un misterio, es decir, que la Iglesia es un sacramento. ¿Qué significa sacramento? Signo. Signo. Es decir, la Iglesia es un signo. ¿Signo de qué? Signo de la presencia continua de Dios con nosotros, del Emmanuel. Signo de que Dios entró en la historia y se quedó. Aunque Dios, en Cristo, que tomó carne, vivió durante el siglo I, en torno al año 30 y pico, sufrió su pasión, fue crucificado, muerto, sepultado, resucitó y subió al cielo. Nosotros sabemos por la fe que ese Dios que subió al cielo permanece con nosotros, y permanece con nosotros en primer lugar en la presencia de la comunidad cristiana, en la Iglesia, y dentro de la Iglesia en los sacramentos. Por eso decimos que la Iglesia es sacramento. La Iglesia es el signo por el cual nosotros reconocemos que Dios sigue con nosotros, que Dios no se ha ido, que Dios no nos ha dejado, que Cristo sigue presente con nosotros. Claro, la Iglesia es signo de salvación. La Iglesia es signo de salvación, y las cofradías, porque son iglesias, son signo, son sacramento. Desde ahí hay que entender el mundo de las cofradías. Juan Pablo II le gustaba mucho reseñar la imagen de la vid y de la viña. La imagen de la vid que aparece en el Evangelio de San Juan: permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si los sarmientos permanecen unidos a la vid, dan mucho fruto. Esa imagen es una imagen que Juan Pablo II usaba mucho cuando hablaba de la Iglesia, y de la misma forma también usaba la imagen de la viña, aquella viña a la que todos estamos llamados a trabajar. Todos estamos llamados a trabajar en esa viña del Señor, ¿no?, que cantábamos también en las canciones de catequesis. Esa viña del Señor que aparece también en el Evangelio, que son las dos imágenes que Juan Pablo II, en un documento muy importante para los seglares, que es Christi Fideles Laici, documento del año 87, Juan Pablo II, en torno a ese documento, nos explica la importancia del ser cristiano seglares, del ser cristiano laico. Pues bien, las cofradías, sobre todo, está formado por cristianos laicos. Bien, las cofradías las dirigen cristianos laicos, las cofradías las organizan los propios cristianos laicos. Es decir, dentro del misterio de la Iglesia es una organización propia de los seglares. Pero hay que entenderla siempre en referencia al misterio de la Iglesia. Por eso,
Cuando ahora después reflexionemos sobre la estación de penitencia, que no se nos olvide que de lo que estamos hablando es de un misterio. Estamos hablando de signos, símbolos, que son signos, que son algo visible que está expresando algo invisible. De hecho, lo que nosotros hacemos en una estación de penitencia son signos visibles que expresan realidades invisibles. Y ahí vamos, en esa idea nos vamos a mover. Esto de que la Iglesia es signo de Cristo, es sacramento de Cristo, ya lo dice Lumen Gentium, aquel gran documento que habría, digamos, uno de los dos grandes documentos de las grandes constituciones dogmáticas del Vaticano II. Ya en ese documento nos dice, la Iglesia es como un sacramento, es decir, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Es decir, la Iglesia es el signo de la unión de Dios y los hombres. Eso es una cofradía, porque la cofradía es Iglesia. Luego nosotros también tenemos que ser signo de la unión de Dios con todo. No solo con los miembros de las cofradías, sino también con el resto de Iglesia que no forma parte de nuestra cofradía y también de los que no son Iglesia. Nosotros somos comunión de todos. De hecho, como veremos después, por eso nos llamamos hermandades y no nos llamamos asociaciones. Somos hermandades porque somos unidad, la idea de comunión. También Gaudium et Spes, la otra gran constitución del Vaticano II, nos viene a redundar en esta idea y nos dice los gozos y las esperanzas, el gran comienzo de Gaudium et Spes, que un cristiano debería de saberse de memoria como el catecismo del padre Ripalda antiguamente, pues igual habría que aprenderse esto. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los que sufren, son a su vez los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de la Iglesia. Nosotros, como cofradía, somos los que acogemos todos los gozos, las esperanzas, los sufrimientos y las tristezas de los que nos rodean y los ofrecemos a nuestros sagrados titulares. Es decir, una cofradía es, en pequeño, imagen de toda la Iglesia. Y eso es lo que se refleja en una estación de penitencia, como veremos después. Claro, ¿quiénes son los fieles laicos? Porque estamos diciendo que las cofradías son sobre todo organizaciones formadas por fieles laicos. ¿Quiénes son los fieles laicos? Fijaos, yo he traído aquí dos definiciones. La primera, la que nos da Lumen Gentium, la gran constitución del Vaticano II, que nos dice que son laicos todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso que está sancionado por la Iglesia. Es decir, los que no son religiosos o no son sacerdotes, todos somos seglares, somos laicos. Y nosotros somos aquellos, nos dice Lumen Gentium, que en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, dirá Lumen Gentium un poco más adelante, por propia vocación, qué importante es esto, que nosotros nos creamos, que nosotros tenemos una vocación propia. Ojo, yo no soy cofrade porque yo quiera. Yo no soy cofrade, no pertenezco a una hermandad porque he nacido en una familia que tradicionalmente ha estado en esa hermandad y que, pues no sé, desde pequeño ya echaba una mano, o después a lo mejor yo elegí formar parte de esa hermandad. No. Aquí hay una razón previa, y la razón previa es por vocación. Es decir, yo estoy donde estoy en la Iglesia porque he sido llamado. Y eso vale para cualquier estado de vida en la Iglesia. Y vale para cualquier espacio en la Iglesia. Porque nos dice Lumen Gentium, los laicos por propia vocación están llamados. Por propia vocación quiere decir que yo tengo una vocación tan importante como la que tiene el sacerdote al estado de vida religioso. O como la que tiene una religiosa o un religioso al estado de vida consagrado. Pues yo también tengo una vocación propia, y eso es lo que nos recuerda Lumen Gentium. Una vocación que nace del bautismo, que me ha hecho integrar en el pueblo de Dios, que es la Iglesia, y que me ha llevado a la misión en el mundo. Pío XII, traigo siempre la definición de Pío XII porque es una definición previa al Vaticano II, porque muchas veces creemos que es el Vaticano II el que ha inventado el mundo de los seglares, de los laicos, y no. Tenemos magisterio mucho antes del Vaticano II. Pío XII nos dice: los fieles
y más precisamente los laicos, se encuentran en la línea más avanzada de la Iglesia. Por ello, la Iglesia es el principio vital de la sociedad. Por tanto, ellos, y dice Pío XII, ellos especialmente deben tener conciencia cada vez más clara no sólo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser Iglesia. Repetirá Pío XII, ellos son la Iglesia. Pues apliquemos esto y donde pone ellos pongamos las hermandades y cofradías. No nos basta con saber que formamos parte de la Iglesia. Tenemos que caer en la cuenta de que somos la Iglesia. Somos la Iglesia. No es algo de estar en un sitio o de pertenecer a algo. No. Es algo de identidad, de ser. Es una realidad ontológica del ser. Es decir, yo soy Iglesia. Mi cofradía, mi hermandad es Iglesia. Por tanto, la única Iglesia que muchas personas van a ver y conocer, a veces puede ser que sea mi hermandad o mi cofradía. Y eso nos llama a la responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros, fieles laicos, estamos dando la imagen de la Iglesia. Nos lo ha dicho Lumen Gentium. Y todo esto en la índole secular. Es decir, igual que lo propio del estado sacerdotal es el ministerio sacerdotal, lo propio del estado religioso es el ministerio religioso, lo propio de los laicos es la índole secular, es decir, estar en el mundo. Nosotros, cristianos laicos, las cofradías, estamos en el mundo. Y estar en el mundo quiere decir ser consciente de la realidad, pisar la tierra, pisar la realidad. Como dirían los santos padres, con los ojos fijos en el cielo, pero los pies cerquita de la tierra, pisando la tierra. Pisar la tierra, pisar la realidad, ser consciente de que la realidad es el estado donde nosotros vivimos, es lo que llama el Vaticano II la índole secular. Es decir, que nuestro lugar para la misión es el mundo. El mundo, para nosotros, es algo mucho más que un lugar, que un sitio. Dice el Vaticano II, el mundo, para los seglares, no es simplemente algo sociológico, sino un lugar teológico. ¿Qué quiere decir que el mundo es un lugar teológico? Un lugar donde Dios se revela, donde Dios nos dice lo que quiere, donde Dios nos está indicando su voluntad. Fijaos, qué cambio de mentalidad más grande, porque si nos fuésemos a Trento nos dijo, Trento y toda la filosofía aristotélico-tomista nos dijo, ¿cuáles son los enemigos del hombre, los enemigos del alma? Mundo, demonio y carne. Y sin embargo, a partir del Vaticano II, el mundo, que obviamente, si estamos hablando de las pasiones y estamos hablando todavía de un enemigo del alma, pero el mundo como realidad se nos va transformando en un lugar donde Dios nos llama. ¿Y nos llama a qué? A transformarlo. Las cofradías están llamadas a transformar el mundo. Esta es una misión muy importante. Las cofradías no están llamadas únicamente al culto de sus titulares. Las cofradías están llamadas a transformar el mundo, a hacer un mundo según Dios. Y eso es una responsabilidad muy importante que tenemos todos. Luego veremos cómo se expresa esto en la estación de penitencia. Estoy plantando algunos presupuestos importantes. Y todo eso desde la corresponsabilidad. Benedicto XVI, en el año 2009, en Roma, montó algo muy parecido a lo que nosotros hicimos hace un año, ¿recordáis? En la Plaza de Toros en Córdoba, cuando hicimos el encuentro diocesano de laicos. Pues en ese encuentro diocesano de laicos que nosotros hicimos a nivel de Córdoba, Benedicto XVI en el año 2009 lo montó a nivel de Roma. Claro, como él era el obispo de Roma, el Papa es el obispo de Roma, tuvo que ir, igual que el obispo, pues estuvo en el nuestro, ¿no? Y allí, en ese encuentro de esa asamblea diocesana en Roma, el Papa Benedicto XVI dijo una cosa muy importante. Hay que promover la corresponsabilidad de los fieles laicos. Y dice, esto exige un cambio de mentalidad. Los laicos tienen que pasar de ser considerados colaboradores a ser corresponsables. Esto es muy importante. Las cofradías no son colaboradoras de la Iglesia. Las cofradías no son ni siquiera colaboradoras del párroco. ¿No? Ni los cofrades son colaboradores del párroco
o del sacerdote, o del religioso, o de la religiosa. Lo que las cofradías hacen, no lo hacen como colaboradores. Ojo, el párroco sí que lo hace, todo lo que hace como colaborador del obispo. Porque eso es, un párroco es un colaborador del obispo. Sin embargo, los seglares no somos colaboradores, lo ha dicho Benedicto XVI. ¿Qué nos dice Benedicto XVI? Los seglares son corresponsables. Y eso quiere decir que lo que nosotros hacemos como cofradía, lo hacemos por propia vocación. Y lo hacemos como obligación propia, no es una obligación de otro a la que yo colaboro, sino que es una obligación nuestra propia, que como nosotros no hagamos, no la hace nadie. ¿A qué nos está llamando esto? A la responsabilidad. A una responsabilidad muy grande. Vivimos en un momento del cual en unos años se nos va a exigir cuentas. Yo estoy seguro, a las cofradías, a las hermandades, se nos exigirá cuentas. Y esperemos que esas cuentas no nos las exija el Señor el día que San Pedro nos llame a la presencia. Se nos exigirá cuentas con la sociedad de hoy. ¿Qué estamos haciendo con aquellos niños y jóvenes que se acercan a las cofradías? ¿Qué estamos haciendo para aquellas personas que nos ven por la calle? ¿Realmente estamos preocupados porque esas almas alcancen la salvación? ¿Estamos preocupados porque esas almas se incorporen a esta movida que es la Iglesia? ¿Estamos preocupados por esa evangelización, esa nueva evangelización de nuestro mundo? Porque esa responsabilidad no la tenemos las cofradías como colaboradores de nadie. Es una responsabilidad propia que yo tengo por propia vocación. Es decir, a mi cofradía, a los miembros de mi cofradía, Dios nos llama personalmente y comunitariamente a servir. Pero no como colaboradores de nadie, sino como corresponsables, lo dice Benedicto XVI. ¿Y qué les toca a los párrocos y a los curas? ¿Qué les toca? Potenciarlo. A los pastores les toca promoverlo, potenciarlo. A veces la relación, bueno, aquí seguro que no, porque aquí seguro que nos llevamos todo estupendamente, pero a veces la relación cofradía-pastores no es muy buena. Y es verdad que hay que pulirla. Y es verdad que muchas veces la culpa la tenemos nosotros, la tenemos las cofradías, yo el primero, que también soy cofrade. Pero a veces también nos encontramos desde los pastores esa promoción que la Iglesia les pide. La Iglesia les pide a nosotros, que seamos corresponsables, y a ellos que lo promocionen, que promocionen esta corresponsabilidad. Si logramos este equilibrio, una cofradía va bien. Si este equilibrio se rompe, empieza a ir mal la cofradía. Luego eso es un secretillo. Un secreto para que la cosa vaya bien es lograr este equilibrio. El equilibrio entre el pastor que debe promover y nosotros que debemos ser corresponsables. ¿Bien? Y desde esa idea. ¿Corresponsables en qué? En toda la misión de la Iglesia. Claro, cuando uno habla de la misión de la Iglesia, llega uno a decir, bueno, la misión de la Iglesia es muy grande. Realmente no es tan grande. La misión de la Iglesia tiene 3 frentes. Punto. 3 frentes que son los 3 frentes, las 3 dimensiones que aparecen en los Hechos de los Apóstoles con la primera comunidad cristiana. Si uno lee las primeras páginas de los Hechos de los Apóstoles, donde nos dicen que los apóstoles perseveraban en oración junto con María, la madre de Jesús, y el resto de mujeres, cuando uno lee esto y empieza a mirar, bueno, ¿y los apóstoles qué hacían? Pues vemos que hacían 3 cosas. La primera, predicar, es decir, el anuncio del Evangelio, lo que se llama el anuncio querigmático o el testimonio, martiria. Martiria significa testimonio, de ahí vienen los mártires, que son los testigos. Eso es lo primero que hacían los apóstoles, dar testimonio. Luego, ¿qué es lo primero que tiene que hacer mi cofradía? Dar testimonio, anunciar, a veces con la simple belleza de nuestras imágenes, y otras veces de palabra y de obra, pero dar testimonio primero. Segundo, ¿qué hacían los apóstoles? Nos dice los Hechos de los Apóstoles, partían el pan, es decir, celebraban los sacramentos, la liturgia, el sacramento, la celebración. ¿Qué tiene que hacer una cofradía? Celebrar.
¿Celebrar el qué? El culto a sus sagradas imágenes. Para eso fueron constituidas. En tercer lugar, ¿qué hacían los apóstoles? Dice los Hechos de los Apóstoles. Todos vendían lo que tenían. Dice, el que tenía un campo vendía ese campo. Ponían el dinero a los pies de los apóstoles y los apóstoles lo repartían entre los que más necesitaban. Es decir, la diaconía, el ejercicio de la caridad. Esto es clave, lo diré después. En la cofradía no puede faltar el ejercicio de la caridad, porque si falta, seremos otra cosa, pero no una hermandad o una cofradía de la Iglesia. Y veremos después por qué. Bien, no me entretengo ahora. Simplemente la corresponsabilidad va en estas tres líneas, que es la corresponsabilidad entendida desde la misión de la Iglesia. Esto es evangelizar. Evangelizar es hacer esas tres cosas. Luego, si yo soy corresponsable en la evangelización, tengo que hacer esas tres cosas, que en definitiva es lo que yo estoy haciendo en mi cofradía. No estamos haciendo otra cosa. Bien. Luego, ¿qué somos? ¿Qué es una hermandad? ¿Qué es una cofradía? Una hermandad es en primer lugar una asociación pública de fieles. Eso viene en nuestro estatuto, en el número 1. Hemos sido erigidos como asociación pública de fieles. Es decir, una asociación de fieles cristianos laicos, dirigida por fieles cristianos laicos. Pero ojo, es una asociación pública de fieles particular, expresión de la piedad popular. Es una asociación pública de fieles particular, expresión de la piedad popular, donde no nos llamamos entre sí socios, como haríamos si fuésemos socios de un casino, sino que nos llamamos entre sí hermanos, que es mucho más importante. Somos una hermandad, una asociación donde nos llamamos entre sí hermanos, que tiene como finalidad la vivencia de la fe, el culto y la caridad. Es decir, esas tres líneas, esas tres dimensiones que hemos dicho que son las dimensiones de la evangelización de la Iglesia. Donde fundamental, donde no podemos olvidar la transmisión de la fe. El futuro de nuestras hermandades se juega en el hoy. ¿En el hoy en qué? En la transmisión de la fe. Por eso he querido elegir esta imagen primera. Un niño pequeño, una pequeña esclavina, un nazarenito pequeño. ¿Por qué? Porque si yo quiero que dentro de 50 años mi hermandad siga existiendo, yo tengo que asegurarme que las nuevas generaciones se acercan y que cuidan de la hermandad. No solo que se acercan, sino que cuidan de lo verdaderamente importante en la hermandad. Bien, hay que dar cabida a las nuevas generaciones, pero sin olvidar que es muy importante el acervo, la experiencia de los que llevan toda su vida en la hermandad. Bien, qué importante sería, el Papa el Papa Francisco habla mucho de esto, de poner en común a los mayores con los jóvenes. Y en la hermandad de eso tendría que ser obligatorio. Que en la hermandad las más mayores y los más jóvenes compartieran experiencias. Sobre todo para que los jóvenes aprendan lo que significa ser hermandad. Y que lo aprendan de lo que los llevan siendo toda la vida. Esto es fundamental, la transmisión de la fe. Por lo tanto, las cofradías somos miembros importantes de la Iglesia, nos lo dice el Directorio de Piedad Popular de Juan Pablo II, donde nos dice directamente que son sujetos muy importantes las cofradías y otras asociaciones piadosas de fieles. Y eso nos llama a la responsabilidad, el principio de eclesialidad. Como he dicho antes, para muchas personas, la única imagen de iglesia que van a recibir es la de su cofradía. Luego, ¿cuánto tengo yo que cuidar mi imagen de iglesia? Porque para muchas personas el único evangelio que escuchen quizás sea mi cofradía. El único evangelio que vean quizás sea mi Cristo, mi Virgen cuando se pasea por la calle. Quizás ese sea el único evangelio que algunas personas vean y escuchen. Luego, ¿qué responsabilidad tan grande llevo yo encima? Luego, cuando a mí la Iglesia me confiere la personalidad jurídica como miembro de Iglesia, es decir, cuando se nos erige como asociación pública de fieles, nos está dando una responsabilidad muy importante, que es, ojo,
que no se te olvide que eres iglesia, que no se te olvide que actúas en nombre de la iglesia, que no actúas en nombre propio, que yo, hermano mayor, yo, junta de gobierno, no puedo hacer lo que me da la gana. No puedo hacer lo que me da la gana, sino que tengo que hacer siempre lo que hago sabiendo que soy iglesia y que actúo desde la iglesia y que puedo causar escándalo. Qué importante es eso, que las cofradías, yo el primero, lleguemos a la conclusión de que estamos jugando con mucha alma cuando tomamos ciertas decisiones. Bien. El principio de eclesialidad. Y estamos llamados a la nueva evangelización. Las cofradías, la piedad popular, también es un lugar teológico. Yo puedo encontrarme con el Señor, no solo en el sagrario. Obviamente me encuentro con el Señor en el sagrario. Los sacramentos son lugar, cauce de encuentro con el Señor. Pero el Señor también se puede encontrar conmigo a través de una imagen bendecida, una imagen de devoción. Me puede llevar a una oración profunda, a una oración sincera. De hecho, me lleva. Y puede ser un lugar importante de encuentro con Dios. ¿Bien? Es decir, estamos llamados a la nueva evangelización. Las cofradías son sujetos de evangelización. Y esa es la gran responsabilidad a la que la Iglesia nos llama. Eso es lo que somos. Y todo eso aparece en una estación de penitencia. Una estación de penitencia. ¿Qué es una estación de penitencia? La estación de penitencia tiene un origen. Sabemos que las estaciones de penitencia son continuidad, digamos, de las procesiones litúrgicas. Las procesiones litúrgicas son algo que aparece desde el origen, digamos, de la Iglesia para las celebraciones. Siempre que se celebra misa hay una procesión, que es la procesión que hace el sacerdote desde la sacristía hasta el altar, desde el altar a la sacristía. De hecho, la misa no empieza en el altar. La misa no empieza en el nombre del Padre, del Hijo, no. La misa ha empezado en la sacristía, donde el sacerdote dice: In nomine Domine, procedamur in pacem. En nombre del Señor, procedamos en paz. Y desde ahí empieza una procesión que a veces la hacemos solemne, con cruz y con cirio. Y a veces lo normal se hace simplemente con un paseíto cortito, lo más corto hasta el altar. Pero eso es una procesión. Ese es el origen de las procesiones. Ahí nacen las procesiones. En el siglo XVI y XVII, cuando nacen las primeras hermandades y cofradías devocionales importantes en Sevilla, las cofradías procesionaban el Jueves Santo. ¿Por qué procesionaban el Jueves Santo? ¿Para qué procesionaban las cofradías el Jueves Santo? ¿Por qué se sacaban las imágenes el Jueves Santo? Las procesiones se organizaban el Jueves Santo porque era el día que se recogía la caridad de toda la Cuaresma. Durante toda la Cuaresma, el pueblo, especialmente los que estaban preparándose para recibir el bautismo y todos los demás, también los que estaban preparándose para la penitencia, durante la Cuaresma se iban guardando las limosnas que se recogerían el Jueves Santo, el día de caridad, el día de Caritas. Y ese Jueves Santo, las cofradías pasaban por distintas iglesias, santuarios, restaurados, donde iban recibiendo la limosna para después sus obras sociales, porque todas las cofradías nacieron con obras sociales. Todavía hoy se recuerdan pues los grandes hospitales que eran de origen de las primeras cofradías. Fue el cardenal Niño de Guevara cuando, a finales del 17, estableció por primera vez una carrera oficial. Y él, sin saberlo, sin esperarlo, dio origen a la Semana Santa como la conocemos hoy. ¿Por qué? Porque claro, las cofradías salían cada uno en busca de sus iglesias para recibir los donativos, se chocaban en las calles, se peleaban, se pegaba a la gente, eso estaba feo en un Jueves Santo, en fin. Entonces hubo que ponerle orden y que fueran todos uno detrás de otro. Y se estableció ya una estación de penitencia, que quería decir en Sevilla, pasar por la Santa Iglesia Catedral, que es lo que se mantiene hoy. Bien. Luego, ¿cuál es el origen de la estación de penitencia? La caridad. El origen de la estación de penitencia es la caridad, no es otro. No es ni siquiera el culto a los titulares. No sacamos a los titulares a la calle
por rendirle culto, que también, pero su origen no era ese. Su origen era hacer expresión pública de caridad, de amor fraterno, especialmente con los más pobres. En segundo lugar, la estación de penitencia es manifestación y escuela de fe. Primero es una gran manifestación de fe, vamos a verlo, y en segundo lugar es una escuela de fe. La estación de penitencia es escuela para muchos. En tercer lugar, es un acto de evangelización desde la belleza, desde la organización. La estación de penitencia, la procesión, poner en la calle una cofradía es un acto de evangelización, de atraer a la gente para que miren a Jesucristo. Eso es lo importante, un acto de evangelización, un acto de penitencia, así se llama, estación de penitencia. Yo hago penitencia por mis pecados propios y por los de todo el mundo. Hay que hacer penitencia y hay que reparar, y es un acto de reparación. Estamos ahora en el año, comienza esta semana, el año jubilar del Corazón de Jesús. Fijaos, en este templo se podrá ganar porque tenemos aquí una imagen del Corazón de Jesús. Allí donde, en aquella iglesia donde haya un Corazón de Jesús, cualquier día del año vamos a poder ganar la indulgencia. Simplemente rezándole a la imagen del Corazón de Jesús expuesta a veneración de los fieles. Fijaos, el Corazón de Jesús nos pide reparación. ¿Reparación qué quiere decir? Pues allí donde ha habido desamor, yo voy a poner el doble de amor. Porque el desamor solo se paga con amor. Cuando alguien te ha fallado, la única manera que tiene de repararlo es estar contigo. El desamor se paga con amor, y eso es lo que hacemos en la estación de penitencia, en la procesión. El lunes, el martes santo, el domingo de Ramos. ¿Qué hacemos? Reparar. Reparar tanto dolor que sufrió el Señor y su madre con amor. Eso es lo que se está haciendo en la estación de penitencia. Y es expresión de toda la Iglesia, lo vamos a ver a continuación. Es expresión de toda la Iglesia. Toda la Iglesia está representada en la estación de penitencia, que se expresa en una peregrinación. Estamos caminando siempre hacia adelante, porque esa es la expresión, el símbolo de la propia vida humana. Estamos caminando, en esta vida vamos de camino y tenemos meta. Salimos de las manos de Dios y volvemos a las manos de Dios. Por eso nosotros salimos de la iglesia y volvemos a la iglesia. Salimos de Dios y volvemos a Dios. Estamos en peregrinación, vamos de camino. Eso se expresa en la estación de penitencia. La cruz de guía. La cruz de guía es el origen donde comienza mi estación de penitencia. Mi estación de penitencia comienza con una cruz. Eso es un principio general. Yo estoy detrás de la cruz que según San Pablo es escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero para nosotros, para los que creemos en Dios, es signo de amor. En primer lugar, la cruz es signo del amor. Tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su único Hijo. Tanto amó Dios al mundo que nos ha entregado a su único Hijo. En el gran grito que dará San Pablo en la carta a los Gálatas: creo en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Creo en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Alguno le dirá a San Pablo: exagerado, por ti no, por todo, o como dice ahora el misal, por mucho. San Pablo dice: por mí. Y San Pablo no estaba al pie de la cruz. San Pablo llegó después, y llegó después de matar a algún cristiano. Entre otros, San Esteban, allí estaba él, delante, cuando se apedreó a Esteban. San Pablo tiene una experiencia fuerte de Dios y dice: la cruz es el signo del cristiano. Yo soy cristiano porque estoy detrás de la cruz. Y eso está diciendo la cofradía entera. La cofradía está diciendo: para mí la cruz es signo de amor, por eso voy detrás. Yo voy detrás de la cruz porque es camino de vida. Si mi camino
si mi procesión, si mi estación de penitencia es un camino, es un hacer camino, yo voy detrás de una cruz. Y voy detrás de una cruz porque a mí este Cristo al que yo procesiono me está diciendo: el que quiera seguirme, que venga no delante, detrás mía, que me siga cargando con su cruz. Por eso nosotros vamos detrás de una cruz. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Es el signo más importante del cristiano, el signo del amor hasta el extremo. Eso es una cruz. Y por eso nosotros vamos detrás de la cruz, porque es lo que significa todo lo que vamos a hacer detrás. La cruz abre la estación de penitencia. La cruz está presente en toda la estación de penitencia y la cruz cerrará la estación de penitencia. Vamos detrás de esa cruz, vamos detrás del Nazareno. Y vamos con velas. ¿Por qué? ¿Por qué acompañamos con la luz de las velas? ¿Qué está simbolizando la luz de las velas? La luz de las velas es la dignidad que yo tengo como bautizado. ¿Cuándo me dieron a mí una vela? La primera vez que entré en una iglesia. La primera vez que yo entré en una iglesia, en brazos de mis padres, junto a mis padrinos, el sacerdote que derramó sobre mí el agua, le entregó una vela a mis padrinos, a mis padres, diciendo: esta luz que la conserve. Y eso estoy yo expresando cuando voy con velas en una procesión. Yo voy con velas porque es el símbolo de mi bautismo, es el símbolo de mi dignidad, de mi propia corresponsabilidad como cristiano. Soy miembro de la Iglesia y como miembro de la Iglesia participo en la procesión porque ese me amó y se entregó por mí. Y por eso, porque me amó y se entregó por mí, acompaño en la procesión con la vela de mi bautismo, con la vela de mi ser cristiano. Y lo hago desde la oración y desde el sacrificio. Aquí reza todo, reza el rosario, pero no solo reza el rosario, rezan los pies en cada paso que se da. Rezan los labios cuando musitan alguna oración, reza la mente cuando pienso en aquel y en el otro, cuando pienso en las necesidades de los que me acompañan. Eso es un hermano de luz, un hermano penitente, eso es un nazareno. Un nazareno es uno que reza detrás de una cruz con la luz de su bautismo. Eso es un nazareno. Supongo que aquí, sobre todo, tenemos miembros de Junta de Gobierno, ¿verdad? Una cosa muy importante a la Junta de Gobierno, y lo dice uno que forma parte de Junta de Gobierno, ¿bien? Una cosa muy importante, que no se nos olvide nunca a la Junta de Gobierno que sin nazareno no hay hermandad. Que lo más importante de una hermandad de penitencia son los nazarenos, que no se nos olvide, que los cuidemos, porque a veces los tratamos regular, que no se nos olvide, que son lo más importante, son los que están dando el testimonio público de fe. Y lo hacemos cubiertos. ¿Por qué se cubren los nazarenos? Pues fijaos, los nazarenos se cubren porque la Iglesia, para la penitencia, no quiere humillar al penitente. Las antiguas penitencias se hacían de forma muy dura, entre otras cosas porque antiguamente el sacramento de la penitencia se recibía solo una vez en la vida. En la primitiva Iglesia, después del bautismo, solo cabía una vez confesarse en la vida. Y se hacía solo después de los pecados más graves. Claro, la Iglesia procuraba cuidar la intimidad de aquellos que realizaban penitencia, y lo hacía cubriendo el rostro de los que hacían penitencia, para no humillarlos. Fijaos qué delicadeza tenía la Iglesia como madre. Y las cofradías mantienen esa tradición. El que está haciendo penitencia lo hace él
con Dios. Y no tiene que saber nadie quién es. Y no hay que preocuparse porque me conozcan o no me conozcan. Por eso algunas cofradías son tan serias con el hecho de que los nazarenos se levanten el cubrerrostro, porque están siendo celosos con su tradición, celosos con la tradición del ser nazareno. El ser nazareno es estar a solas, yo con Dios. Los que tenemos la experiencia de ponernos un cubrerrostro detrás de un Cristo, o delante, o detrás de una Virgen, bueno, delante siempre de una Virgen. Cuando uno tenemos esa experiencia, cuando uno tiene esa experiencia, tiene la experiencia de estar solo. Solo. Al final el cubrerrostro te hace estar solo. Aunque haya mucha gente, aunque haya gente por la calle, te da la experiencia de soledad. Por eso, nosotros seguimos este consejo. Cuando oréis, hacedlo a escondidas, porque mi Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. Eso es un hermano penitente. Y qué importante es ir incorporando a las nuevas generaciones en esta idea del hermano penitente. Después de unos cuantos penitentes llega el paso de misterio. ¿Qué es un paso de misterio? Un paso de misterio es una representación de un momento concreto de la vida de Cristo, en este caso de su pasión y muerte, de los momentos finales de la vida terrenal del Señor, de aquel gran sufrimiento que pasó por ti y por mí. Un paso de misterio es seguir la idea de San Ignacio. De hecho, es San Ignacio quien le llama pasos a los misterios de la vida de Cristo. Nosotros le llamamos paso a los misterios de la vida de Cristo, al paso de misterio, por San Ignacio. Es San Ignacio en sus ejercicios espirituales el que le llama paso a los misterios de la vida de Cristo. Y dice San Ignacio, el paso, el misterio, es para meterse dentro, para ver las personas, oír lo que dicen, mirar lo que hacen. Eso nos dice San Ignacio y eso es lo que hacemos nosotros con un paso de misterio. Es algo relativamente realista. Es la contemplación realista del misterio. Bueno, bien, relativamente realista, es verdad. El Señor nos llevaría muy seguramente las túnicas que nosotros le ponemos de terciopelo y oro, pero sí que nos da una idea realista de cómo el Señor sufrió su pasión. Por eso estas imágenes del Señor suelen tener esa unción sagrada, la unción sagrada que nos lleva a la oración. ¿Para qué? Para hacer lo que nos dice San Ignacio, pedir dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, para pedir lágrimas. Que nadie se asuste si alguien llora delante de una imagen. Están hechas para eso. Están hechas para eso. Y San Ignacio, en sus ejercicios espirituales, nos anima a pedir el don de lágrima. Lágrima, sentir pena por tanta pena que el Señor sufrió por nosotros. Eso es una imagen de pasión, de Semana Santa, a la que nosotros procesionamos. Y en esto es importante seguir el ejemplo de los santos. Seguir el ejemplo de los santos, de tantos santos que con las imágenes de pasión fueron alcanzando la santidad. Santa Teresa, la hemos celebrado esta semana. Santa Teresa, donde iba, llevaba un eceomo pequeñito que lo llevaba ella entre sus cosas. Y es donde ella rezaba, donde ella se ponía delante de un Cristo quebrantado. Pues San Juan de la Cruz, San Ignacio, San Juan de Ávila, se hicieron santos contemplando el misterio de la pasión de Cristo. Qué importante es que nosotros contemplemos también este misterio de la pasión de Cristo y sepamos que el Señor sufrió esa pasión primero por redimirnos, por amor a nosotros y segundo, para dar ejemplo. De hecho, cuando en la tarde de antes, ese Jueves Santo, celebró la cena con sus discípulos, donde dice, tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios, Cristo a sus discípulos, que los amó hasta el extremo, en ese momento dice también el Señor que se arrodilló, lavó los pies y después de lavarles los pies les dice, yo os he dado ejemplo para que hagáis lo mismo. ¿Ejemplo en qué? ¿Solo en lavar los pies? No solo en lavar los pies. Él nos va a dar ejemplo durante todo el Viernes Santo, durante toda esa noche santa en la que sufre su pasión y muerte. Es decir, contemplar el misterio de Cristo en un paso es contemplar
para tomar ejemplo. Yo tengo que vivir como este Cristo de la columna. ¿Cómo? Pues que cada uno se mire su vida y que vea cómo su vida se identifica con ese titular sagrado que le da nombre a mi cofradía. Es decir, el Señor nos amó hasta el extremo, y eso es lo que se expresa en una estación de penitencia, en un paso de misterio. Un Cristo que nos ama hasta el extremo y se nos muestra en pasos realistas que demuestran cuestiones concretas de esas horas entre el Jueves Santo y el Sábado Santo, donde el Señor sufrió su pasión, donde el Señor sufrió su cruz, los ultrajes, los salivazos, todo aquel sufrimiento y dolor que el Señor sufrió por mí. Esto es muy importante, el por mí. Lo que dice San Pablo, por mí. Me amó y se entregó por mí. Todo eso que pasa no pasa simplemente por una generalidad de personas. No pasa para otro, sino es algo que me concierne a mí y a mi historia personal. Es algo que pasa por mí. Esta pasión, esa cruz que carga el Señor, la carga por mí. El que tendría que cargar esa cruz soy yo, porque Él no hizo nada para cargar con esa cruz. Yo tendría que cargar con esa cruz. Yo tendría que haber llevado la corona de espinas. Para mí eran esos latigazos. Y el Señor los sufrió por mí. Eso es redención. Eso es redención. El Señor se colocó en medio y dijo, aquí se va a redimir el género humano. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una obra de redención, sufrió la pasión en nombre de todo el género humano. Por eso el Señor, cuando está sufriendo la pasión, la está sufriendo en clave de redención. Y no una redención simplemente en abstracto, sino por mí. Es algo que me afecta personalmente y que cambia mi historia personal. Si yo como cofrade, cuando miro un paso de misterio, cuando miro al Señor sufriendo la pasión, no siento dentro, no conozco dentro de mí un impulso a cambiar, todo esto es inútil. Todo esto me tiene que llevar al cambio de vida, a un cambio a mejor, a ser mejor cristiano, a vivir más como Dios quiere. Yo siempre hablo aquí también de las potencias del Señor. Es verdad que el Señor en el paso suele estar de manera realista y vemos ahí muchas veces las tres potencias. ¿Por qué el Señor lleva tres potencias? Hay quien dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, puede valer. Hay quien dice los tres clavos. Bien, puede valer. En general puede valer casi todo lo que sea un número 3. Pero la verdad de las tres potencias es la siguiente. Esto es más una curiosidad, pero quería yo meter la curiosidad por medio. Las potencias nos está diciendo que Cristo vivió la pasión como la hubieses vivido tú, como hombre. En Cristo las dos naturalezas están siempre presentes, obviamente, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Es una persona, dos naturalezas. Pero digamos que en la pasión la naturaleza divina como que se oculta, como que se queda latente. El Señor sufrió la pasión como la hubieses sufrido tú, como la hubieses sufrido tú. Y eso se expresa en las tres potencias. ¿Qué nos está diciendo las potencias? Que Jesús es plenamente hombre, siendo plenamente Dios. En Jesús, Dios y hombre no es 50% Dios, 50% hombre. Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Que Jesús es hombre verdadero se expresa en las potencias. ¿Qué son las potencias? Las potencias del alma, las que nos hace hombres y mujeres. Esto aparece ya en la filosofía de Aristóteles. Las tres potencias, memoria, entendimiento y voluntad. En la pasión, Jesús puso todo lo que le hacía hombre, todo lo que era como hombre, cuando Él asumió la naturaleza humana en su persona divina.
Todo lo que le hacía hombre estaba ahí puesto en juego, su memoria, su entendimiento y sobre todo su voluntad. El grito del huerto: Padre, apártese de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sometió su voluntad humana a la voluntad divina. Y ese juego está en las potencias del Señor. Nos está diciendo que en las potencias del Señor, Cristo, haciéndose hombre, ha mostrado al hombre cómo ser hombre. Aquella frase magnífica que dicen que es del cardenal Wojtyła, el que después sería Juan Pablo II, que aparece en Gaudium et Spes número 22. Gaudium et Spes, en el número 22, dice que el misterio del hombre se revela, se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. Es decir, yo aprendo a ser hombre, a ser mujer, yo aprendo a ser humano mirando a Cristo. Mirando a Cristo, yo aprendo a ser más humano, más hombre, más mujer también. Es decir, el misterio de lo que soy se revela si miro al Nazareno, si miro al Señor. Ahí es donde se revela el misterio del hombre. Lo dijo Pilato: «Ecce homo, he aquí al hombre». Y no fue consciente Pilato la grandeza, el radicalismo teológico de lo que estaba diciendo. He aquí al hombre, el hombre con mayúscula, estaba allí sufriendo. Bien, por eso yo siempre hablo un poco de las potencias del Señor. Van apareciendo después, voy a pasar muy rápidamente, van apareciendo algunas imágenes después que nos van recordando nuestro ser iglesia militante. Si uno va recordando los catecismos que todos aprendimos, se nos explicaba que la iglesia tenía como distintos estamentos. La iglesia militante, los que estamos por aquí, la iglesia purgante, los que ya pasaron pero todavía no han llegado a la gloria, que están todavía en el purgatorio, y la iglesia gloriosa, el gran cúmulo de los santos que ya están en la presencia de Dios. Pues bien, aparecen muchos signos de militancia. Por ejemplo, las banderas. La bandera es un signo puramente militar, que nosotros adoptamos para recordar nuestra militancia cristiana, es decir, que estamos en combate. Los cristianos vivimos en combate. ¿En combate contra quién? Nos lo ha recordado el Papa este mes, contra el demonio. Vivimos en combate. Y vivimos en combate también contra la sociedad que quiere un mundo sin Dios. Nosotros estamos llamados, obviamente, combate desde la paz, ¿bien? Siguiendo el ejemplo del Señor, que toda su pasión la vivió desde la paz, desde el silencio, pero en combate. Un combate interior y exterior para llenar de evangelio el mundo. Para eso estamos llamados las cofradías. Nos recuerdan estos signos que somos hermandad. Por ejemplo, pues la bandera, que suele estar recogida, que es de origen militar y que nos recuerda la militancia. Por ejemplo, los libros de reglas que ya también se procesionan, que nos recuerdan que la Iglesia nos ha erigido y que tenemos unas normas y que para que la hermandad funcione bien es importante cumplir las normas, porque es la garantía de que estamos dentro de la Iglesia, que son unas normas que la Iglesia nos ha dado o nos ha reconocido. Es decir, nos recuerda que estamos constituidos por la Iglesia y que la Iglesia nos reconoce como agentes de evangelización. Aparece, por ejemplo, también el Senatus. Como os ha dicho antes en la presentación, yo soy profesor de Derecho Romano, por eso siempre meto el Senatus. Yo meto el Senatus porque yo creo que es uno de los símbolos más importantes en aquellas cofradías en los que existe. No existen todas, obviamente. Existen en las que tienen alguna tradición romana, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es muy importante el Senatus. Yo cuando era chico y veía el SPQR, preguntaba qué significaba y me decían: niño, ¿tú no lo ves? SPQR, San Pedro quiere rosquilla. SPQR. Bien, como sabemos, SPQR es el lema de Roma. El lema de Roma, el Senado y el pueblo romano, Senatus Populusque Romanus, el Senado y el pueblo de Roma. Es decir, lo que expresaba la soberanía de Roma. Todavía hoy, los que visitan Roma ven que el Senatus Populusque Romanus, el SPQR, sigue estando en todos sitios, en las alcantarillas, porque sigue siendo el escudo de la ciudad de Roma. ¿Bien? Pues bien, ¿por qué aparece un Senatus? Pues aparece un Senatus por una razón muy importante,
porque nos recuerda que todo esto no es un cuento. Todo esto no es un cuento. El Verbo se ha hecho carne, ha entrado en la historia. Todo esto que nosotros celebramos no es un cuento que le contamos a los niños, como le contamos el cuento, pues no sé, de Blancanieves o del Rey León. Y ahora le contamos otro cuento que es el cuento del Señor. Nos equivocamos cuando transmitimos la fe como si fuese un cuento. Porque esto no es un cuento, esto pasó de verdad. Y eso está diciendo el Senatus. Esto pasó en un marco concreto. Pasó cuando toda la tierra conocida era Roma. Y pasó bajo el poder de Poncio Pilato. Lo decimos en el credo, bajo el poder de Poncio Pilato. Pasó cuando toda la tierra conocida era Roma, en un rincón del imperio que era Roma, en la provincia de Judea, donde existía un tetrarca, distintos tetrarcas, uno Herodes, el otro Arquelao, el otro Antipas. Estamos en un lugar concreto de la historia y en un momento concreto. Esto pasó de verdad. No es un cuento, no es una historia que yo cuente. No estamos aquí recordando historias, estamos hablando de algo que pasó y sigue pasando. La liturgia actualiza el misterio. Cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía se está actualizando el misterio de la pasión del Señor. Todo lo que nosotros celebramos en Semana Santa pasa en cada Eucaristía. De verdad, de forma incruenta, pero de verdad, se actualiza el misterio, algo que pasó de verdad. Es decir, todo esto ha ocurrido de verdad y ha ocurrido en un momento concreto de la historia. Por eso el Senado y el pueblo romano. Recordar que esto no es un cuento, esto ha pasado de verdad. Por señalar algunas de las insignias que suelen aparecer, por ejemplo, es común tener alguna insignia mariana cerca del paso de palio, algún sin pecado o simplemente algún estandarte mariano. ¿Por qué? Pues porque las cofradías no solo son importantes a nivel social, que lo son. Las cofradías son muy importantes para la Iglesia, tanto que el dogma de la Inmaculada Concepción existe hoy definido en la Iglesia por las cofradías. Las cofradías de España. Por eso, en la Plaza de España de Roma tenemos un gran monumento a la Inmaculada Concepción que construyeron los papas para reconocer que fue España quien impulsó este dogma. Y dentro de España, ¿quién impulsó este dogma? Las cofradías. Las cofradías hicieron ya desde el siglo XVI, el dogma tiene 150 años, 150 y algo. Pero desde el siglo XVI, las cofradías hicieron juramento de sangre. Es decir, yo estoy dispuesto a morir antes de que alguien cerca mía declare con error que María cometió pecado, que en María hubo mancha. Fijaos el sentido de la fe, ese sensus fidei de los fieles de las cofradías. Ellos sabían, y no había dogma. Es más, no solo no había dogma, los dominicos, Santo Tomás, decía lo contrario. Es decir, no solo no había dogma, sino que toda la rama dominica, que eran los grandes intelectuales de la época, decían lo contrario. No afirmaban, Santo Tomás no afirma la Inmaculada Concepción de María. Sí lo hacen los franciscanos, que ahí siempre hubo, con la Virgen, siempre hubo ahí cierto pique entre las órdenes mendicantes. Sí los franciscanos, pero no los dominicos. Es decir, las cofradías tomaron opción y por su empeño lograron difundir la devoción a la Inmaculada Concepción, que al final, hace 150 años, acabó declarándose como dogma. Es decir, las cofradías promovieron el dogma de la Inmaculada. Aparecen banderas, bocinas, todo con el ámbito militar, que nos llama a la militancia cristiana. Y cuando ya nos acercamos al paso de misterio, pues suele aparecer o bien la cruz parroquial, una cruz guiona, que nos recuerda que somos parroquia. Lo que hemos dicho al principio, una cofradía tiene que sentirse parroquia. Y tiene que sentirse parroquia porque formamos parte de una comunidad cristiana
que es más grande que la propia cofradía. Eso aparece ya en la cruz parroquial. Es decir, la cofradía forma parte de la comunidad cristiana, donde nace a la fe y donde se desarrolla la fe y donde vive la fe. La parroquia recuerda el lugar donde la hermandad vive la fe. Antes de los pasos, tanto del paso de Cristo como del paso de palio, aparecen algunos acólitos, los turiferarios, los que llevan el incienso, ese incienso que es signo de oración. Está diciendo toda la iglesia reza cuando una cofradía sale a la calle. Suba mi oración como incienso a tu presencia, nos dice el Salmo 140. Los ciriales que solemos acompañar antes del paso de palio o del paso de misterio, los acólitos ceroferarios, que nos recuerdan que el Señor es la luz del mundo, el que camina detrás del Señor no camina en tinieblas, el que le sigue no se camina en tinieblas porque el Señor es la luz del mundo. Y un palio, con el palio terminamos. Un palio que es expresión de mucho más de lo que se ve. El palio va a expresar algo mucho más importante de lo que yo veo a simple vista. El que descubre de verdad lo que significa un palio, descubre la belleza del palio. El palio es bello por sí. Pocas cosas más bonitas que un palio alejándose. Un palio bien llevado, que se va alejando. Pocas cosas más bonitas hay en Semana Santa. Pero hay que descubrir qué significa el palio. Vamos allá. El palio, es verdad, es el lugar donde va la Virgen. Pero el palio refleja una realidad mucho más allá de la propia Virgen. Vamos a ver qué significa un palio. En el palio vemos a María, dolorosa generalmente, salvo que sea un palio de gloria. Ojo, ¿por qué va María bajo palio? Porque María es modelo de la Iglesia, porque María es reina. ¿Y por qué es María reina? Porque es la madre del rey. En el antiguo pueblo de Israel, la reina no era la mujer del rey. La mujer del rey no era la reina. En el pueblo de Israel, que no siempre tuvo reyes, que el primer rey, como sabemos, es David, no siempre tuvo reyes, los reyes podían tener varias mujeres, porque todavía no se había definido el matrimonio. Es algo que el pueblo de Israel tuvo que descubrir después, y nosotros ya recibimos la revelación plena en el matrimonio con Jesucristo. Pero en el antiguo pueblo de Israel existía la poligamia, y los reyes tenían varias mujeres. A David se lo dice el profeta: con la de mujeres que tiene, ha ido a fijarte en la mujer de este pobre hombre. El gran pecado de David. Con la de mujeres que tú tienes, ha ido a fijarte en la que tiene este, que es la única que tenía. Es decir, la reina no era la mujer del rey porque había muchas. ¿Quién era la reina? La madre. Esa sí que solo hay una. Madre solo hay una. La madre del rey es la reina para el pueblo de Israel, para el pueblo elegido. Por tanto, María es reina porque es la madre del rey. Ella es la reina. De hecho, en el origen de las procesiones, quien va bajo palio son los Cristos, no las vírgenes. Las vírgenes no iban bajo palio. La Virgen bajo palio es algo relativamente reciente, del siglo XIX. Las vírgenes no iban bajo palio. Bajo palio iban los Cristos. Y si el Cristo estaba muerto, el palio iba detrás en respeto. Aún hoy, ¿a quién llevamos bajo palio? Al Señor, Eucaristía. A ese lo llamamos bajo palio, porque Él es el Rey. Él es Cristo Rey. Porque María es la madre del Rey, María va bajo palio y es modelo de la Iglesia. Hay quien cree todavía, pobrecitos ellos, que nosotros tocamos la marcha real cuando sale un paso por motivo político. Nada más extraño a la verdad. Y hay quien cree, tanto hay quien cree que es un motivo político, que hay quien la cambia por el himno de Andalucía. Barbaridad de barbaridades. Barbaridad de barbaridades. Yo no sé si aquí alguien lo hace, pero como no conozco, pues lo puedo decir. ¡Barbaridad! No tocamos la marcha real porque sea algo político.
Tocamos el himno nacional porque el himno nacional es la marcha real y es la marcha tradicional en España para el rey. Tocamos la marcha real cuando sale el Señor y tocamos la marcha real cuando sale la Virgen porque estamos reconociendo la realeza de Cristo en uno y en la otra. Estamos reconociendo la realeza y por eso toca la marcha real. No se puede sustituir por otra cosa. Si queremos seguir en la tradición, si no queremos innovar, y generalmente cuando innovamos lo estropeamos. Quien cambia la marcha real por cualquier otro himno político no se puede equivocar más, porque no es el sentido de la marcha real. ¿Por qué ponemos a María en el centro del palio? Porque María es el modelo de la Iglesia, porque realmente cuando estamos mirando un palio estamos contemplando el misterio de la Iglesia. No estamos contemplando a María solo, sino a María como modelo de la Iglesia, como madre de todos. Todos, tú y yo, estamos en el palio. Tú y yo estamos encima del palio. Eso hace el palio hermoso. Eso hace el palio cercano. No es algo para contemplar desde la belleza, es algo para contemplar desde la realidad que me concierne a ti y a mí, a tu historia y a la mía. Es un paso alegórico. Claro, María está representada en una gran alegoría. Obviamente, la Virgen no llevaba esa corona, ni esa saya, ni ese pecherín, ni ese cíngulo, ni el manto, porque si la Virgen tuviera que estar subiendo con todo eso, camino del Calvario, subiendo para arriba, obviamente la Virgen no iba así. Es una alegoría. ¿Alegoría de qué? De toda la Iglesia. Quien mira a María, mira a la Iglesia. Quien mira a María, está mirando el misterio de Cristo. Por tanto, mirar a María es contemplar a toda la Iglesia. Eso es un palio. Vamos a verlo. ¿Qué hay en un palio? Pues entre otras cosas está la Virgen en medio. La Virgen está en medio. ¿En medio de qué? En medio entre la tierra y el cielo. ¿Cómo le llamamos? ¿Qué le llamamos al techo de palio? La gloria. Porque María está en medio. María está intercediendo. María está como medianera, como tesorera. Estamos ante cofradía. ¿Quién es el que verdaderamente manda en una cofradía? El cura, ya quisiera. El hermano mayor, ya quisiera. ¿Quién es el que de verdad dice lo que se puede hacer o no se puede hacer en una cofradía? El tesorero. Ese es el que manda de verdad en una cofradía, que es el que dice, esto se puede hacer, esto no, para esto hay dinero, para esto no, y es el que se tiene que quebrar la cabeza. Pues bien, María es la tesorera. Y eso se está expresando en este palio. María está en medio, entre la mesa del palio y el techo de la gloria, porque está intercediendo. No hay ninguna gracia, como tenemos aquí ya el cura, si digo alguna herejía que me corrija, no hay ninguna gracia, ninguna, que pase del cielo a la tierra, nada de lo que Dios nos da y nos quiere dar, que no pase por las manos benditas de María. Todo pasa por María. María es la tesorera universal de la gracia, porque Dios lo ha querido, porque con su sí llegó todo. Y con su sí sigue llegando todo. Todas las gracias que se nos han dado en Jesucristo, todo lo bueno que ha bajado del cielo, todo pasa por las manos benditas de María. Que cada uno examine su propia historia. Aquella vez que yo pedí por la salud de un hijo, aquella vez que yo pedí por el trabajo, por una persona que tenía una situación mala, aquella vez que yo pedí aquello, me lo dio Dios por manos de María. Que cada uno examine su propia historia, porque todo eso está en un palio. La historia, mi historia, está en un palio. Todo lo que yo tengo y soy ha pasado por manos de María. Por eso María es medianera, es intercesora, es madre de toda la Iglesia. María es signo de la Iglesia, sacramento de Cristo en el mundo. Y eso se representa ahí, en el palio. Por eso muchas veces junto a María ponemos a San Juan, o la Sacra Conversación también con Magdalena. ¿Por qué?
ponemos a San Juan cerca de María, porque María se preocupa por los discípulos. En Juan estamos todos. En Juan estamos todos. María se preocupa por los discípulos. Fijaos, cuando el Señor está en la cruz y entrega a María a Juan, lo que dice Jesús primero no es: Juan, ahí tienes a tu madre. No. Lo primero que dice Jesús es: madre, ahí tienes a tu hijo. Es decir, el encargo no es que Juan se lleve a María a casa, es que María cuide de los discípulos. El encargo de la cruz es que María es madre de todo. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y después expiró. Lo dio todo hasta su madre. María es madre de todos los discípulos, es madre de la Iglesia, es madre de toda la Iglesia, la militante, la purgante, la triunfante. Por eso las velas. ¿Qué simbolizan las velas en el palio? Las almas de los discípulos. Esas velas de nuestro bautismo que nosotros hemos llevado como nazarenos, eso está en el palio. En el palio estamos todos. En esas velas primeras que aparecen en el palio son las velas de la Iglesia militante, los que todavía estamos camino de la gloria. Las que están más cerca de María son las velas, las más altas, son las velas de la Iglesia purgante, las que están esperando, deseando ya llegar a esa gloria. Y las que están ya detrás de la Virgen, las que están en aquellos faroles de cola o aquellas colas con guardabrisas, son la Iglesia coronada. Por eso a las guardabrisas o a los faroles las coronamos. Esas guardabrisas están coronadas de plata o de oro, dependiendo del palio, o los faroles están coronados. Están coronados porque están haciendo referencia a la Iglesia gloriosa, a los que ya han alcanzado el premio, a los que ya han alcanzado la gloria eterna, que también son Iglesia y que siguen intercediendo por nosotros. Esa Iglesia también está en el palio. Tu abuelo, tu abuela, los que antes preparaban las túnicas de los niños que salían, los que estuvieron llevando el paso a principios del siglo, aquellos que ya pasaron a la gloria, los que la Virgen se habrá preocupado de rescatarlos del purgatorio el primer sábado y llevarlos a la gloria para decirle: aquí está el premio, tú que sufriste tanto detrás de la cruz, tú que sufriste tanto para que esta cofradía se mantuviera, aquí está el premio de tu trabajo. Esos están en el palio. Qué importante sería que un prioste o aquel que se encargue de encender las velas, cuando vaya encendiendo las velas de la primera fila, de la segunda fila, los de la Iglesia purgante, los de la Iglesia gloriosa, se acuerde de esto y que cada vela sea un Ave María, que cada vela sea un interceder por, poner ante la Virgen las necesidades de todos los miembros de mi cofradía. Eso cambiaría radicalmente lo que estamos haciendo en la calle. Qué bonito sería eso, qué importante sería eso. La Iglesia que está entre los dolores y la gloria, como María. María parece dolorosa, pero esperanzada, y ya es anticipo de resurrección. Por eso las flores. ¿Por qué ponemos flores en el palio? Porque las flores es signo de resurrección. Durante la Cuaresma no hay flores. De hecho, eso suele ser una de las grandes peleas que tienen las cofradías con los curas. Porque el cura le dice que durante la Cuaresma no se puede poner flores. Y dicen las cofradías: ¿pero cómo no le voy a poner flores al Señor y a la Virgen? Durante la Cuaresma la Iglesia recomienda no poner flores. ¿Por qué? Porque las flores van a estallar, van a florecer, a generar una gran esperanza de resurrección en la Pascua. Las flores son señal de Pascua y ya aparecen en el palio. ¿Por qué? Porque ahí ya hay primicia de resurrección, porque solo ella esperaba la resurrección. La Virgen del Sábado Santo, solo María esperaba la resurrección, y eso ya aparece en el palio. Es decir, esas flores son signos de resurrección. El dolor de María no es un dolor desesperanzado, no es un dolor masoquista, si queremos, es un dolor fundado en la esperanza de la resurrección. Ella sabe que Cristo resucitará, y por eso, aunque dolorosa como madre,
va avanzando entre flores, va avanzando con la esperanza de la resurrección. Todos estamos bajo el manto de María, porque ella es dispensadora de todas las gracias, como todos estamos en el seno de la Iglesia, que es dispensadora de los sacramentos. El palio es símbolo de la Iglesia, por eso lo normal es colocar 12 varales, que son símbolos de los 12 apóstoles, columnas sobre las que se levanta la Iglesia, 12 varales que están demostrando o están expresando la realidad de que la Iglesia es apostólica, que está fundada sobre la experiencia de los 12 apóstoles, y bajo los pasos, los costaleros. Llevados los pasos como sean, pero siempre con personas que lo llevan o que le empujan, si es un paso que va a ruedas, pero personas que se unen debajo de un paso. Fijaos, es muy importante también cuidar la experiencia del costalero, sobre todo porque es lo que atrae a los jóvenes de hoy. Muchos jóvenes de hoy se vienen atraídos por el costal, por la experiencia de llevar un paso, pero hay que hacerle caer en la cuenta a los jóvenes. Ojo, juntas de gobierno, ojo, hermanos mayores y ojo, jóvenes que hay aquí. Hay que hacerle caer en cuenta a los jóvenes que lo importante de un paso no está ni debajo ni detrás, está arriba. Lo importante de un paso no está debajo, lo importante de un paso no está en la banda de detrás, está arriba del paso. El día que perdamos la noción de que lo importante del paso está arriba, todo lo que estamos haciendo dejará de significar lo que hemos dicho ahora. Ayudaos unos a otros a llevar vuestras cargas, nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Pues bien, esa es la experiencia del costalero. Y detrás del paso, pues puede haber música o no. Yo en esta charla se ha escuchado poquito, pero en esta charla he querido haber momentos de música y momentos de silencio. Que se escuche un poquito de música y un poquito de silencio. ¿Para qué? Para que caigamos en la cuenta de que son estilos distintos, las cofradías de negro, las cofradías de bulla, las cofradías de silencio. Son distintas, pero expresan lo mismo, no se reza más en una cofradía de negro, de silencio, que en una cofradía de bulla. Expresan lo mismo, de distinta manera, pero expresan lo mismo. Estamos todavía muy pronto para hacer esta pregunta. Muy pronto. Pero llegará. Llegará enero y febrero y llegará alguien que le preguntará al hermano mayor: ¿y este año qué estrenáis? Porque ya si no se estrena algo, pues parece que... ¿y este año qué estrenáis? Pues mirad, yo lo que os animo, y con esto termino, que me he pasado muchísimo, qué paciencia tenéis. Yo lo que os animo es que hagamos caso al profeta Ezequiel y que lo que estrenemos sea un corazón nuevo. Muchas gracias.